Bueno, el invitado que venía en la segunda parte del programa no va a venir, lamentablemente se excusó, el diputado Francisco García. Y entonces, bueno, Luis Vicente, tenemos todo el tiempo para seguir ampliando. O sea, que le estamos tomando los espacios. Bueno, no, bien bueno en el sentido, lamentablemente no viene invitado, pero bien bueno que tenemos la oportunidad No, encantadísimo. de ampliar, pues, ¿no? Las inquietudes de la gente con respecto a esto, sobre todo porque la gente necesita saber cómo hacer, cómo moverse en un escenario como el actual, que es un escenario desconocido. Un escenario de hiperinflación no es un escenario común para los venezolanos. Sí, Quizás tuvimos inflación de 100% en algún momento, 90 y tantos, casi 100%, pero para esta generación, al menos en los últimos 20 años, no sabemos lo que es eso. Sí, casi eso, 20 mira, tú has años. hecho una palabra que es muy importante en economía, que es la hiperinflación. Nosotros nunca hemos tenido un proceso hiperinflacionario en Venezuela. Hemos tenido inflaciones altas, incluso superiores al 100% en algún momento. Pero, la hiperinflación ya arranca técnicamente cuando estamos hablando de 4 dígitos de inflación, es decir, por más de 1000. Pero hay sí, primero es una economía completamente inflacionaria, es una economía. Lamentablemente el Banco Central de Venezuela no está publicando la data de inflación a lo largo de todo este año, lo cual, por cierto, en mi opinión, es una manipulación clarísima del proceso económico, porque no es verdad que el Banco Central no tiene el cálculo de inflación, un cálculo que ha hecho a lo largo de años, decenas de años, y que ha publicado los primeros 4 días de cada mes, como además corresponde legalmente que haga, y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho básicamente ¿por qué? No porque no lo tiene, ni porque se le fue la luz, ni porque se fueron los técnicos y no tiene con quién calcularlo. No lo hace porque siente que ese dato es un dato muy malo y que eventualmente puede generar impactos en el análisis económico. Ahora, cuando tú, a pesar de que tú no tengas el dato de inflación del Banco Central, la inflación no se produce en un reporte del Banco Central, ni se produce en una página web. Es decir, la inflación se produce en el supermercado, en el abasto, en la bodeguita. Se produce cuando la persona sale con su ingreso, con su sueldo y no le alcanza, cuando se da cuenta que cada vez los productos cuestan más. Y eso está ocurriendo de manera muy severa en Venezuela. Por primera vez, prácticamente en nuestra historia, hay un riesgo real de hiperinflación. Yo espero que lo corrijamos. Yo espero que el gobierno tome las decisiones económicas que requiere, y requiere sobre todo, primero que todo, muchas cosas, pero primero que todo, tiene que dejar de financiar el déficit fiscal, el hueco que hoy tiene con dinero nuevo del Banco Central. Porque cuando tú financias monetariamente desde el Banco Central el hueco que se genera en PDVSA y le metes dinero para poder de alguna manera pagar trabajadores, misiones, proveedores, etcétera, lo único que estás haciendo es generar más y más dinero de monopolio. Y ese dinero de monopolio... ¿Y qué opciones distintas, exacto, termina siendo... Claro, hay muchas opciones. ¿Qué opciones distintas a los créditos adicionales? ¿Qué opciones distintas al financiamiento del déficit por diversas vías? Las opciones son las opciones racionales. Y es como... A ver, hablar de un riesgo de hiperinflación en esta etapa del mundo es como hablar de que la gente tiene una epidemia de viruela o de polio. Es una cosa que ya está completamente erradicada con la vacuna. Es decir, entonces, ¿cómo es que un país puede estar lleno de polio o lleno de viruela? No es el caso venezolano, gracias a Dios. Pero, ¿por qué puedes tener hiperinflación? O hablar de inflaciones de más de 100% o más de 1000% en un país hoy, cuando eso ya no existe. Es decir, si tú te comparas la inflación de Venezuela con la inflación de Colombia, ese cuadro. No, ninguno. En América, primero está la inflación más alta del mundo, la venezolana. Pero segundo, cuando te comparas contra América Latina, las inflaciones de América Latina son menores de 5%. Es decir, está 3.8, 3.5, 3.4%. Todos los países, incluyendo los países con los que Venezuela tiene alianzas importantes, Bolivia, Ecuador, Brasil, Nicaragua. Ahora, el único país con inflación de 2 dígitos es Argentina, que tiene una inflación que ellos dicen que es 19 y que los privados dicen que es 38. Pero de todas maneras, que es un mal portado, o sea, Argentina es el mal portado de América Latina, todavía tiene una inflación que es lejos más pequeña que Venezuela. Luis Vicente, el presidente, y tiene que ver con esto, pues, la lucha contra la inflación, por reactivar la economía, el presidente ha dicho que él no va a pactar con la burguesía. Hay una asociación quizás entre pactar con la burguesía y tomar medidas económicas que apunten hacia lo que tú llamas racionalidad, pero que de repente desde la óptica del gobierno pudiera verse como una traición al legado de Chávez en cuanto a tomar medidas recomendadas por el Fondo Monetario, por la Banca Mundial. Yo diría que ese cuento económico. Mira, ese cuento de que esto es una violación al legado de Chávez es un cuento que no se lo puede comprar, sino, digamos, una gente muy, pero muy, digamos, obtusa. Porque vale la pena decir que el presidente Chávez
tuvo modelos económicos a lo largo de sus 16 o 17 años, tuvo modelos económicos absolutamente abiertos en varios momentos de su gobierno, negoció con países en cualquier parte del mundo, tuvo relaciones con el sector privado, a veces los atacaba, pero también los llamaba y negociaba o acordaba con el sector privado. El presidente Chávez devaluó varias veces a lo largo de su gobierno. El presidente Chávez permitió desplazamiento de precios en varias oportunidades. El presidente Chávez jamás amenazó con no entregar divisas al sector privado, ni sacarlo del juego. Eso no existió. Entonces, ¿cómo que, o sea, si esto fuera si actuar racionalmente en lo económico, si unificar el tipo de cambio y devaluar para rescatar equilibrios, si negociar con el sector privado y permitir que se expanda, si promover las inversiones extranjeras para que puedan eventualmente levantar los procesos productivos, si básicamente reducir la hostilidad frente al sector privado fuera una violación al legado de Chávez, la persona que más ha violado en la historia el legado de Chávez fue Chávez. Es decir, quien más violó todo ese cuento que te están echando de que esto sería una violación al legado de Chávez, era Chávez, porque Chávez hizo todo lo que nosotros estamos diciendo que hay que hacer varias veces a lo largo de su gobierno. También hizo lo malo, también controló, también hostilizó empresas privadas, también presentó modelos negativos, eso también pasó. Pero ¿cuál es el legado de Chávez? ¿La parte buena o la parte mala? ¿Cuál es el legado de Chávez? Lo que hizo cuando rescató equilibrios, lo que hizo cuando logró, por ejemplo, que el tipo de cambio negro se parara e incluso bajara, que lo manejó, por cierto, el presidente del Banco Central, Merentes. ¿Y qué hizo? Hizo una apertura en el mercado, permitió que la gente pudiera operar en una cosa que se llamaba permuta y que eventualmente, mientras funcionó, permitió que el mercado se estabilizara y que en Venezuela no hubiera escasez, ni que la gente estuviera haciendo colas por todos lados. Entonces, ¿cuál es el legado de Chávez? El legado de Chávez es lo que tú hiciste, que fue controlar más cambio, controlar más el precio, a hostilizar más a la empresa privada y producir caídas de producción. Ese es el legado de Chávez, que Chávez no hizo. Es decir, porque cuando Chávez, tú no hacías 5 horas de cola. Cuando Chávez, tú no estabas mendigando de quién te llevaba un pote de leche o con quién hacías un trueque en tu supermercado. Entonces, digamos, explícame, no tú, digo, en ese concepto del legado de Chávez, que prácticamente lo venden algunos radicales como el bloqueador para tomar decisiones racionales, eso simplemente es una manipulación política. El legado de Chávez termina siendo lo que le dé la gana, es como el casabe, a lo que le echan, sabe. Es decir, unos dicen que el legado de Chávez es que te vuelvas comunista, otros dicen que el legado de Chávez es que sea socialista moderno, otros dicen que el legado de Chávez es que libere la economía y que eventualmente permita que funcione. Entonces, ¿cuál es el legado de Chávez? El legado de Chávez no es más que entender fundamentalmente que el pueblo requiere calidad de vida, estabilidad de precios, productos, producción, empleo. Es decir, debería ser, en todo caso, para alguien que sienta que la propuesta de Chávez era una propuesta hacia el pueblo, es decir, ¿cuál puede ser la propuesta mejor de cualquier dirigente político, incluyendo Chávez, para el pueblo? Que el pueblo tenga calidad de vida. Bueno, no importa si tú eres chavista, opositor o independiente. ¿Tú sientes que hoy la calidad de vida de la población es mejor? Es decir, cuando tienes que hacer una cola dando vueltas para conseguir papel toilette, la calidad de vida es mejor. Cuando tú tienes que hacer una cola de 5 horas para conseguir leche, es decir, una revolución sin leche, una revolución sin papel toalé. O sea, ¿qué es eso? Obviamente eso no puede ser el legado de Chávez. Es decir, ni siquiera ni conceptual ni empíricamente. Entonces, ¿qué tienes que hacer si eres chavista o si eres opositor? Buscar los mecanismos racionales. Y aquí entro a un tema que es muy importante tanto para el gobierno como para la oposición. Este país tiene los mecanismos democráticos para expresarse, pero también en esos mecanismos democráticos para expresarse, donde incluyen las elecciones que vienen, en las elecciones parlamentarias, hay 2 elementos. En democracia, yo tengo derecho a protestar. En democracia, yo tengo derecho a exigir los cambios que mejoren mi vida. Eso es constitucional y eso es un derecho humano. Pero en democracia, cuando no estamos en elecciones, mi protesta busca que el gobierno cambie. Es decir, que haga lo que tiene que hacer. Mis propuestas son para lograr que el gobierno cambie su modelo y permita eventualmente que se rescate la calidad de vida. No es cambiar el gobierno, sino que el gobierno cambie. No es cambiar el gobierno, es presionar con todo tu derecho, protestar con todo tu derecho, exigir al gobierno con todo tu derecho que haga lo que tiene que hacer para lo que fue elegido, que es que la población tenga una calidad de vida positiva. Ahora, si tú, por ejemplo, ¿cuándo tienes el derecho a que el gobierno cambie? A cambiar el gobierno.
tienes el derecho a cambiar el gobierno votando. Es decir, en el momento en que te corresponda. Entonces muévete de la protesta completa para exigir que un gobierno cambie a el voto masivo para cambiar un gobierno. Esa es la democracia. Tu trabajo es, primero, organizarte para exigir tus derechos y segundo, votar si lo que tú quieres es un cambio de gobierno. Si ahorita te suena ese celular, Luis Vicente, y es el presidente Maduro y te pregunta y te dice, mira, vente que quiero conversar contigo para que me digas qué es lo que tú crees finalmente que debo hacer, qué debemos hacer, cuáles son las medidas que debemos tomar. ¿Qué le responderías tú? Eso no me lo vas a decir ahorita. Va a esperar que suene el teléfono y después de la pausa lo respondemos. Ya venimos.